Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar el algoritmo de la torre Hanyu, uno de los problemas clásicos y más importantes en el estudio de la programación. Este problema se utiliza principalmente para comprender el concepto de recursividad y en qué consiste en una función que se llama a sí misma para resolver el problema de manera gradual. A lo largo de este video explicaré en qué consiste el problema, cuáles son las reglas, cómo funciona el algoritmo y cómo se implementa en Python. Ok, el problema de la torre de Hanyu está formado por 3 torres y varios discos de diferentes tamaños. Al inicio todos los discos se encuentran en la torre de origen, colocados del más grande al más pequeño. El objetivo es mover todos los discos a la forma del destino utilizando la torre auxiliar y respaldando 3 reglas fundamentales. La primera es, solo se puede mover un disco a la vez. La segunda regla, solo se puede mover el disco que esté en la parte superior de la torre. Y por último, la tercera regla, nunca se puede colocar un disco grande sobre uno más pequeño. Ahora pasaremos con el algoritmo. Para resolver el problema se utiliza un algoritmo recursivo. La idea principal es de que al mover el conjunto de discos, primero se pueda mover los discos superiores a la torre auxiliar, después mover el disco más grande a la torre de destino y finalmente volver a los discos más pequeños. Ese mismo procedimiento se repite una y otra vez hasta llegar al caso base, que ocurre cuando solo hay un disco, el cual se mueve directamente. En este ejemplo, el programa trabaja con 5 discos, que se puede observar aquí, que pusimos 5 discos, y el print dice resolución de la torre de Hanyu con 5 discos, origen, auxiliar y destino, el total de movimientos realizados. Esto significa que al momento de que nosotros ejecutamos, te va a arrojar al final del código cuántos movimientos se realizaron. Ok. Cada uno de estos pasos se divide en movimientos más pequeños, siguiendo exactamente la misma lógica. El número de mínimos movimientos necesarios para resolver el problema se calcula en la forma elevada de los n menos 1. Para 5 discos, que obviamente pusimos, estamos diciendo que son 2 elevado a la 5 menos 1, que nos da 31 movimientos. Ok. En Python, este algoritmo se implementa mediante esta función recursiva. Cada vez que se realiza el movimiento, el programa lo muestra en pantalla y además incrementa un contador que lleva el registro del número total de movimientos realizados. Al finalizar la ejecución, el programa imprime el total de movimientos, lo que les comentaba. Como hicimos el cálculo, que como son 5 discos que colocamos en este programa, entonces si decimos que 2 elevado a 5 menos 1 nos da 31 movimientos, que eso es lo que nos va a arrojar al final de la ejecución. Bueno, ahorita lo van a observar, ahorita que termine de explicar, y bueno, ahorita se los muestro. Al finalizar la ejecución, pues imprimir el total de movimientos, que es lo que nos permite comprobar que el algoritmo funciona correctamente y que se obtiene el número mínimo de movimientos posibles. Ok, entonces vamos a ejecutar, vamos a ponerle iniciar y aquí nos marca relación de torres de Hanyu con 5 discos. Entonces aquí está diciendo mover disco 1 de origen a destino, mover disco 2 de origen auxiliar, mover disco 1 de destino auxiliar, mover disco 3 de origen a destino, mover disco 1 de auxiliar de origen, mover a disco 2 de auxiliar a destino, etcétera, etcétera. O sea, al final de cuentas se hicieron 31 movimientos, que es lo que está explicando, que te imprime el total de movimientos realizados. Y esto nos dice que sí funciona realmente nuestras variables. Bueno, que se cumple, más bien. Como conclusión tenemos que el algoritmo de torres de Hanyu es un excelente ejemplo para comprender el uso de la recursividad en programación. Además permite desarrollar
el pensamiento lógico y entender cómo el problema completo puede resolver de forma ordenada, dividiéndola en problemas más pequeños. Al mostrar también el total de movimientos realizados de forma matemáticamente que los míos es eficiente y correcto. Y como se puede observar el programa, al final se realizaron 31 movimientos, que es el mínimo necesario para resolver la torre de 5 discos. Y pues sería todo por mi parte, espero que me hayan entendido y pues muchas gracias. Bye bye.